El mango de la fregona se sentía más pesado que cualquier guante de boxeo que Ronan Hall hubiera usado. A sus 39 años, había aprendido que algunas peleas continúan mucho después de salir del ring. Iron Fist Gym vibraba con energía vespertina mientras K. Monroe corregía el juego de pies de sus alumnos, su voz cortando el ruido con férrea autoridad. El codo baja demasiado cuando bloqueas ese gancho de izquierda. Ronan murmuró en voz baja mientras fregaba cerca del ring. K. lo oyó. También la mitad del gimnasio. Perdón. ¿Qué? Se giró lentamente, con los ojos brillantes. ¿Acaso el conserje intentaba enseñarme a boxear? Durante 3 años, Ronan había empujado su carrito por el gimnasio Iron Fist, limpiando los sueños de los demás, mientras los suyos se desmoronaban silenciosamente en sus manos callosas. Cada noche se detenía en la vitrina de trofeos solo un instante, sus dedos trazando inconscientemente el contorno de las llaves que una vez abrieron puertas a la grandeza, ahora solo abrían los armarios de los conserjes. Sus anchos hombros, aún poderosos bajo el uniforme descolorido, cargaban más que suministros industriales. Soportaban el peso aplastante del amor de un padre que lo había sacrificado todo voluntariamente. Las luces fluorescentes proyectaban sombras implacables sobre su rostro, iluminando cada línea grabada por las vigilias insomnes en los estériles pasillos del hospital. Sus manos, esas mismas manos que una vez bailaron con precisión al realizar combinaciones de campeonato, ahora temblaban ligeramente al escurrir el agua sucia de la fregona. Cada apretón era una pequeña rendición a una vida que nunca imaginó elegir. Los callos contaban la historia de su transformación. De nudillos que habían besado la victoria a palmas en carne viva por los productos de limpieza. De manos que sostenían cinturones de campeonato a dedos que ahora contaban pastillas y doblaban facturas de hospital con metódica desesperación. Con 1,88 metros, se movía por el gimnasio como un fantasma que acechaba a su antiguo yo. Su juego de pies seguía siendo inconscientemente perfecto. El sutil giro al esquivar el equipo, la postura equilibrada incluso fregando suelos. Una memoria muscular que se negaba a morir, incluso como sus sueños. A veces, cuando creía que nadie lo veía, su sombra seguía lanzando golpes fantasmas contra la pared. Su cuerpo delataba al boxeador que aún vivía bajo la fachada del conserje. Los miembros del gimnasio apenas lo notaban, solo otra figura invisible que mantenía su espacio. Pero había momentos en que la memoria muscular lo traicionaba. Al ver a un boxeador anunciar un golpe o bajar la guardia, su cuerpo se tensaba con el instinto de corregir, enseñar, compartir el conocimiento que una vez lo convirtió en un nombre reconocido en los círculos de boxeo de Chicago. El enfrentamiento comenzó con un malentendido que se descontroló. El rostro de K se sonrojó, no por el esfuerzo, sino por el desafío público a su autoridad, en un gimnasio donde había luchado por cada ápice de respeto. En ese momento, todo parecía pender de un hilo. ¿Quieres darme un consejo de boxeo? Kaya se acercó, alzando la voz. Déjame adivinar. Ves muchas peleas por televisión. Ronan dejó su trapeador con el cuidado deliberado de quien ha aprendido a controlar cada movimiento, cada emoción, con los hombros erguidos, no con la postura encorvada del conserje, sino con el orgullo inconsciente de un campeón que nunca ha olvidado por completo cómo mantenerse erguido. Cuando se irguió por completo, algo cambió en el aire a su alrededor. Sus ojos grises, apagados por años de sueños reprimidos, brillaron repentinamente con el fuego frío que una vez intimidó a oponentes de 3 divisiones de peso. No, dijo en voz baja, con la voz aterciopelada y envuelta en acero que una vez infundió respeto en los cuadriláteros más sangrientos de Chicago. No veo peleas por televisión. La pausa que siguió estaba cargada de historia no contada. Sus manos, marcadas por innumerables batallas, suaves por innumerables cuentos para dormir, colgaban sueltas a sus costados en una postura engañosamente despreocupada que cualquier luchador de verdad en la sala reconoció como la calma antes de la devastación. Entonces, ¿qué te hace pensar que sabes más que un entrenador certificado? Lo desafió K, pero su voz había perdido seguridad. Algo en la forma en que Ronan se movía,
en cómo sus hombros se cuadraban en la posición de preparación de un luchador, hizo que sus instintos le susurraran advertencias. Tommy, un peso pesado, dio un paso al frente, sonriendo. ¿Por qué no resolvéis esto a la antigua usanza? 3 asaltos, sparring ligero. K sintió que la trampa se cerraba. Negarse y parecer débil, o pelear con un hombre del doble de su tamaño con todo que perder. Bien, se oyó decir. 3 minutos. Si puedes aguantar sin acabar de espaldas, admito que quizás sepas algo. La transformación no comenzó con su ropa, sino con su alma. Mientras Ronin se quitaba el mono, cada capa revelaba no solo músculos, sino la cuidadosa arquitectura de un hombre que se había convertido en un arma y luego se había desmoronado deliberadamente para convertirse en un escudo para su hijo. Sus hombros, liberados del humilde traje de servidumbre, se encogieron con la arrogancia inconsciente de alguien que una vez hizo llorar a hombres adultos con las manos desnudas. Cuando trepó por las cuerdas, el anillo pareció. Lo reconocí. La lona cedía ligeramente bajo pies que sabían exactamente cuánta presión aplicar, dónde plantarse, cómo girar con letal eficiencia. Su movimiento se desprendía de 3 años de cuidadosa invisibilidad, como una serpiente que se deshace de la piel muerta. No era el cauteloso arrastrar de un trabajador de mantenimiento. Era la gracia depredadora de un cazador que había pasado toda su vida aprendiendo a matar sueños y ahora se le pedía que resucitara los suyos. La forma en que probaba las cuerdas no era aleatoria. Era un ritual. Una memoria muscular tan profunda que ignoraba el pensamiento consciente. Sus dedos recorrían los tensores con la familiaridad de un pianista que encuentra el medio del mar, su cuerpo ajustándose automáticamente a la sutil flexibilidad de la lona que acunaba la victoria o amortiguaba la derrota. Cada gesto denotaba profesionalidad, desde la forma inconsciente en que giraba el cuello hasta el ángulo preciso en que sostenía las manos. Al encontrarse en el centro del ring, K alzó la vista hacia unos ojos que soportaban el peso de 1000 pequeñas muertes. No había ira allí, ningún orgullo masculino herido por su desafío. En cambio, vio algo infinitamente más aterrador. La paciente tristeza de un padre que había enterrado sus propios sueños tan profundamente que la resurrección requería nada menos que la excavación de su alma. Sus guantes rozaron los de ella con la suave reverencia de un hombre que había aprendido que la violencia más profunda a menudo comenzaba con la caricia más suave. En ese instante, el rostro de Ronan se transformó. La máscara cuidadosamente cuidada del trabajador invisible se desmoronó, revelando al gladiador que se escondía bajo ella, tallado en mármol y templado al fuego, suavizado solo por el amor por un hijo que nunca conocería la magnitud del sacrificio de su padre. Sonó la campana y comenzó la lección. K salió agresivo, acribillando a Ronin con rápidos golpes. Durante 30 segundos, pareció como todos esperaban. Un entrenador experto abrumando a un oponente inexperto. Pero Ronan no estaba allí cuando llegaron sus puñetazos. Se movía como el humo, dejando pasar los golpes a milímetros, contraatacando con golpes individuales que daban en el blanco gracias a la sincronización perfecta en lugar de a la potencia. El parloteo del público se apagó al darse cuenta de que este no era el desnivel que esperaban. Estaban presenciando la diferencia entre alguien que había aprendido boxeo y alguien que lo había vivido. Ronan controlaba la distancia con facilidad, leyendo sus intenciones antes de que las formulara, demostrando habilidad sin causar daño. A mitad de la pelea, K abandonó su plan de juego y lo atacó todo. Gancho de izquierda al cuerpo, derecha arriba, compromiso a todo o nada. Ronan esquivó toda la combinación con un movimiento fluido que parecía coreografía. Mientras ella se tambaleaba por la pérdida de impulso, él retrocedió para darle tiempo de recuperación. Paciente, casi amable. Cuando Tommy pidió tiempo, la transformación de Ronan se revirtió a una velocidad desgarradora. El porte del campeón se desvaneció, sus hombros se curvaron hacia atrás en la joroba protectora de un hombre que cargaba con el peso del mundo. Sus manos, que momentos antes se habían movido con precisión quirúrgica, ahora temblaban levemente al quitarse los guantes prestados, no de agotamiento,
sino del latigazo emocional de tocar su grandeza abandonada. Miró a su alrededor el silencioso gimnasio como si lo viera por primera vez, sus ojos absorbiendo los rostros que lo miraban con una nueva comprensión. Durante 3 años, estas personas lo habían visto a través de él. Ahora lo veían con demasiada claridad, y la exposición se sentía como estar desnudo bajo el viento invernal. Apretó la mandíbula una vez, una microexpresión de un hombre que se traga un grito antes de forzar la suave sonrisa que se había convertido en su armadura. ¿Quién eres?, preguntó K, aceptando su apretón de manos. La sonrisa de Ronan cargaba con el peso de Atlas, suave, pero inquebrantablemente triste. Era la misma sonrisa que mostró cuando Isen preguntó por qué otros niños tenían 2 padres. La misma expresión cuidadosa que había perfeccionado durante esos primeros meses terribles, cuando el diagnóstico destrozó su mundo en un antes y un después. Sus ojos albergaban profundidades que el boxeo había tallado, pero la paternidad había llenado. Pozos de sacrificio tan profundos que parecían curvar la luz a su alrededor. Solo alguien que solía saber algo de boxeo, dijo, su voz apenas por encima de un susurro, como si hablar demasiado alto pudiera romper la frágil pieza que había construido con los escombros de su vida anterior. Hacía mucho tiempo. Las palabras cayeron entre ellos como piedras arrojadas al agua quieta. Cada sílaba ondulaba con el peso de todo lo que no decía sobre las comidas a medianoche y las facturas médicas sobre elegir entre la gloria personal y la oportunidad de un hijo de vivir un mañana. La revelación se desplegó lentamente. Tony Marcelli, entrenando boxeadores desde antes de que el barrio se aburguesara, estudió el rostro de Ronan con una intensidad desconcertante. Sabía que reconocía algo. Tony murmuró lo suficientemente alto como para que otros lo oyeran. El juego de pies, la forma en que esquivaba esos golpes. Dios mío, eres Roman Hall. El nombre impactó como una onda expansiva. Roman el fantasma salve, el luchador. Destinado a la grandeza antes de desaparecer justo cuando se acercaba a su mayor oponente. Oportunidades. El boxeador que había desaparecido tan completamente que la gente asumió que una lesión catastrófica o un escándalo lo había acabado todo. Eres Roman Hall, susurró K. Estabas en el 3er puesto del mundo. Se suponía que debías pelear por el título. Ronan comenzó a empacar provisiones con metódico cuidado. Eso fue hace mucho tiempo. Vida diferente, prioridades diferentes. Los teléfonos aparecieron mientras la gente buscaba grabaciones antiguas. En cuestión de minutos, vieron videos granulados de un Ronin más joven desmantelando a oponentes clasificados con una precisión clínica que hacía que el deporte pareciera fácil. ¿Qué pasó?, preguntó Tommy, confundido porque alguien con ese talento se marcharía cuando el deporte lo esperaba para coronarlo. Tenías razón. ¿Por qué renunciaste? Las manos de Ronan se detuvieron por completo sobre sus productos de limpieza, la eficiencia practicada de sus movimientos se detuvo bruscamente, como si la pregunta hubiera cortocircuitado su programación cuidadosamente mantenida. Por un instante que se prolongó como una eternidad, algo crudo y desprevenido cruzó su rostro. El fantasma de la ambición, el dolor fantasma de los sueños postergados. Sus nudillos se pusieron blancos al agarrar el mango de la fregona, y por un instante aterrador, todos los que lo observaban pudieron ver al campeón enjaulado traqueteando contra las barras de responsabilidad que había soldado a su alrededor. Cuando finalmente habló, su voz tenía la terrible quietud de un hombre que había aprendido a sofocar sus propios gritos. A veces el boxeo no es la pelea más importante que tienes que ganar. Cada palabra fue cuidadosamente medida. Con precisión ponderada, como un boxeador que elige exactamente dónde dar cada golpe para el máximo impacto. Sus ojos grises encontraron su reloj, ese práctico y sencillo reloj que no marcaba los asaltos de su antigua gloria, sino los horarios de medicación. Y las citas que ahora regían su vida real. El gesto fue puro reflejo, el movimiento automático de un hombre cuya existencia se había reestructurado en torno a las necesidades de otra persona. Pero en esa simple mirada a su reloj, todos los presentes pudieron leer la historia completa.
Un padre mirando la hora, no porque estuviera aburrido, sino porque en algún lugar un niño pequeño contaba los minutos para que papá llegara a casa. Mientras Ronan se dirigía a la salida, cada paso era una clase magistral de desesperación controlada. Su paso mantenía el ritmo cuidadoso de un hombre que se aleja de la tentación, pero sus hombros lo traicionaban. Se aferraban con el esfuerzo de no mirar atrás, de no dejar que su lenguaje corporal gritara la verdad que su boca se negaba a decir. Su carrito de limpieza traqueteó ligeramente. El único sonido delataba el temblor en unas manos que una vez se habían mantenido firmes como una roca bajo las luces más brillantes y la mayor presión. La persecución de K se sentía como el destino persiguiendo a un hombre que había pasado 3 años aprendiendo a huir de su propio reflejo. Cuando ella lo llamó por su nombre, Ronan, la columna se enderezó con un chasquido casi audible. No era la postura de alguien atrapado, sino la de un soldado que escuchaba su verdadero rango por primera vez en años. Espera. La palabra lo golpeó como un puñetazo, deteniéndolo a mitad de camino. Su carro. Continuó avanzando 1 metro más. El impulso lo llevó más allá de su cuerpo congelado, como sus sueños lo habían llevado. Más allá de sus circunstancias. Durante varios instantes permaneció inmóvil, una estatua de hombre. Atrapado entre 2 mundos, el que era invisible e indispensable, y el que había sido legendario y se había perdido. Ronan se detuvo, pero no se giró. De inmediato. Ya no entreno luchadores. Hace 3 años que no. No soy la misma persona de esos vídeos. Pero tú podrías serlo. K presionó por ella. Maya tiene un talento real. Pero necesita a alguien que entienda el deporte a tu nivel. Lo que me enseñaste no. Desaparece sin más. Tengo responsabilidades. Un hijo que me necesita. No puedo asumir el compromiso que requiere el entrenamiento. Entonces no lo hagas. K dijo rápidamente. Solo ayúdala. Cuando puedas. Observa cómo entrena. Dale consejos. Ayúdala a ser mejor que ambos. La oferta colgaba como un puente. A través de 3 años de cautelosa distancia. Todos contuvieron la respiración, comprendiendo que presenciaban un momento que podría cambiarlo todo. Tráela mañana por la noche, dijo finalmente, con las palabras ásperas tras un largo recuerdo. Después del horario de oficina, cuando haya silencio, veré con qué está trabajando. Pero no prometo nada más. La noche siguiente, Maya Chen llegó con la energía nerviosa de quien percibe una oportunidad. A sus 22 años, poseía una capacidad atlética innata que hacía soñar a los entrenadores, pero sus deficiencias técnicas se hacían evidentes bajo presión. Cuando Ronan llegó con ropa de entrenamiento sencilla, la reacción de Mia fue inmediata. Incluso sin conocer su historia, reconoció algo en cómo se movía. La confianza inconsciente de alguien que había dominado su oficio por completo. Roman Hall, dijo K simplemente, viendo el reconocimiento en los ojos de Mayer. Las siguientes 2 horas se convirtieron en una clase magistral de comprensión versus enseñanza. Boxeo. Las observaciones de Ronan llegaron en pequeñas dosis. Una sugerencia de postura, una pregunta sobre la respiración, pequeños ajustes que parecían insignificantes hasta que su efecto acumulativo se hizo evidente. No pienses en evitar el golpe, dijo durante los ejercicios defensivos. Piensa en estar donde no va a estar. Parecía una tontería, pero a medida que Maya asimilaba el concepto, sus movimientos se volvían fluidos y naturales. Al final de la sesión, Maya se movía de forma diferente. Pequeñas mejoras sugerían un gran potencial. Y lo que es más importante, abordó el boxeo de forma diferente, como una conversación entre mentes y cuerpos que operaba más allá de la estrategia consciente. Tienes buenos instintos, le dijo Ronan, y los elogios tenían un peso real. Aspectos técnicos, acondicionamiento, planificación del juego, eso se puede manejar con el tiempo, pero los instintos, sentir lo que sucede en lugar de solo verlo, no se pueden enseñar. ¿Trabajarás conmigo?, preguntó Maya directamente.
Ronin miró a K con una expresión que revelaba una lucha interna entre obligaciones contrapuestas. Tengo limitaciones, responsabilidades que son lo primero. Pero tal vez podamos encontrar una solución. Las complicaciones comenzaron de inmediato. A la mañana siguiente del entrenamiento, el teléfono de Ronan vibró con el Hospital Infantil Memorial. El número, memorizado a fuerza de repetirlo, siempre le revolvía el estómago. Señor, Dr. Patterson, necesitamos adelantar el siguiente ciclo de tratamiento de Eisen. Su recuento de glóbulos blancos está bajando más rápido de lo que nos gustaría. El tratamiento requirió 3 días consecutivos de hospitalización, mientras que Eisen, de 8 años, recibió medicamentos intravenosos, lo que mantuvo su condición estable. Significaba tiempo libre del trabajo, reorganizar su rutina y centrarse por completo en el valiente niño que se había convertido en el centro de su universo. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Eisen esa noche durante una tarea que parecía imposiblemente compleja para alguien que luchaba batallas de adultos. La quimioterapia lo había dejado delgado y pálido, pero sus ojos seguían brillando con inteligencia. «Solo estoy cansado, amigo», respondió Ronan, ayudándolo con las matemáticas mientras calculaba la logística de la semana siguiente. «¿Qué te parecen las visitas al hospital?». «Me parece bien», dijo Eisen con total naturalidad. «Los niños se desarrollan cuando los tratamientos médicos se vuelven rutinarios. Pero últimamente pareces diferente, más como antes de que mamá se fuera». La observación fue más fuerte que cualquier puñetazo. Eisen tenía razón. Algo había despertado durante esa sesión de sparring. Una parte de sí mismo que llevaba mucho tiempo dormida y que el boxeo siempre había expresado mejor que las palabras. Durante el segundo día de hospital, K apareció en la puerta con café y energía nerviosa. «Espero que no te importe. Quería ver cómo estabas. Quizás hablar sobre el programa de entrenamiento de Maya». La reacción de Eisen fue inmediata y curiosa. «¿Eres amigo de papá del gimnasio?». «Soy K. Tu papá me ha estado ayudando a entrenar a un boxeador para una competición importante». La conversación reveló una complejidad que nadie había anticipado. Eisen estaba fascinado de que su padre, conocido principalmente como cuidador y proveedor, hubiera tenido éxito en un mundo emocionante y peligroso. K comenzó a comprender el peso de la responsabilidad que alejó a Ronan del boxeo. «¿Papá era realmente famoso?», preguntó Eisen, con los ojos iluminados. «Como si la gente supiera su nombre». «Muy famoso», confirmó K, mostrando viejas grabaciones de peleas. «Era uno de los mejores boxeadores del mundo». Ronan observó a su hijo observarlo, viéndose a sí mismo a través de los ojos de Eisen por primera vez en años. El hombre de los videos parecía un extraño, seguro de sí mismo, hambriento, impulsado por ambiciones imposiblemente distantes de la vida cuidadosa y protectora construida en torno a la enfermedad de su hijo. Mer apareció en la puerta, tras haberlos rastreado con persistencia. «Perdón por interrumpir, pero tenía que preguntar, ¿me vas a ayudar a prepararme para los guantes de oro?». La pregunta desafió el delicado equilibrio que Ronin mantuvo durante 3 años. Aquí estaba el futuro del boxeo, que necesitaba la guía que él podía brindar. Aquí estaba su pasado en habilidades difíciles de reemplazar. Aquí estaba su presente en el niño cuya supervivencia requería todos los sacrificios. «Papá», dijo Eisen en voz baja con la sabiduría que las enfermedades graves imponen a los niños. «¿Y si pudieras hacer ambas cosas? ¿Y si ayudarla pudiera ser parte de ayudarme a mí? Siempre te preocupa el dinero para los tratamientos», continuó Eisen con naturalidad. «Y te pones triste cuando crees que no te estoy mirando. Tal vez si la ayudabas a ganar, podrías hacer lo que te hiciera feliz y ayudarnos también». Maya asintió lentamente, comprendiendo la economía que impulsaba las decisiones de Ronan. Los buenos luchadores ganan mucho dinero, y los buenos entrenadores suelen obtener un porcentaje. La pregunta abrió puertas cerradas durante 3 años. «Gastos médicos», dijo Ronan simplemente. «El seguro no lo cubre todo,
y el entrenamiento no paga lo suficiente para mantener a un niño enfermo. Necesitaba ingresos estables, un horario regular, beneficios que no desaparecieran si me lesionaba. K se inclinó hacia adelante, reconociendo la oportunidad de resolver múltiples problemas. Ma es lo suficientemente buena como para ganar guantes de oro con el entrenamiento adecuado. Los campeones regionales reciben premios en metálico y la atención de los promotores. Un buen entrenador con un luchador ganador puede ganar más en 6 meses de lo que la mayoría de la gente gana al año. La oferta representaba todo lo que Ronan había rechazado: incertidumbre, presión, exigencias. Pero también algo que creía perdido para siempre. Usando sus habilidades para algo más que la supervivencia. Creando. Significado de la G mientras se abordan realidades prácticas. Necesitaría garantías, dijo lentamente. El tratamiento de Isen es lo primero, siempre, y Maya necesita entender a qué se está metiendo. El verdadero entrenamiento significa reconstruir todo desde cero. Haré lo que sea necesario, dijo Maya con la convicción de esperar toda una vida. La negociación parecía surrealista en el contexto hospitalario, pero representaba la resolución creativa de problemas que Ronan había estado ausente durante años. El éxito requeriría sacrificios de todos, pero ofrecía caminos antes inimaginables. El entrenamiento comenzó la semana siguiente con una intensidad metódica. Las sesiones matutinas se convirtieron en la base mientras Isen dormía y antes de los turnos de Ronan en el hospital. No eran sesiones casuales de gimnasio. Eran instrumentos de precisión que reconstruían la comprensión del boxeo de Maya desde el nivel celular. Olvídate de lanzar un derechazo, le dijo Ronan durante su tercera sesión. No estás tratando de lastimar el saco. Estás tratando de lastimar a alguien que intenta lastimarte. La transformación no fue solo técnica. Fue psicológica. Maya empezó a entender el boxeo como una conversación más que como un monólogo. Una interacción dinámica que requiere leer y responder en lugar de ejecutar combinaciones predeterminadas. Has estado peleando la pelea que quieres. Ronin explicó durante las dificultades del sparring. Ganar significa pelear la pelea que tu oponente no quiere. Todo luchador tiene debilidades, zonas de confort, patrones. Tu trabajo es obligarlo a salir de esos patrones. Isen empezó a asistir a las sesiones. Su curiosidad por el trabajo de su padre era innegable. Lo que empezó como visitas ocasionales se convirtió en una presencia regular que cambiaba la dinámica de todo. ¿Por qué no mueve la cabeza antes de golpear?, preguntó Isen, señalando señales que Ronan había trabajado semanas en corregir. Les está diciendo a todos lo que hará. Las mentes de los niños, despejadas de suposiciones limitantes, a veces identifican soluciones que la experiencia pasa por alto. Isen se convirtió en entrenador asistente no oficial. Sus observaciones aceleraron el progreso de Mer inesperadamente. Las semanas previas a los guantes de oro se convirtieron en una cuenta regresiva, medida en pequeñas victorias y mejoras graduales. La técnica de Mer se perfeccionó con la repetición, pero aún más importante, su autocomprensión como boxeadora se profundizó. La presión financiera que impulsó la decisión inicial de Ronan de ser entrenador comenzó a disminuir a medida que la mejora de Mer atraía la atención de los promotores. Los combates de exhibición ofrecían ingresos inmediatos que complementaban otros trabajos, mientras que el éxito de los guantes de oro prometía mayores oportunidades. La noche anterior al primer combate de Mer, mientras revisaba la estrategia y el gimnasio vacío, Ronan reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta allí. 3 meses antes, había sido un trabajador de mantenimiento invisible, cuyo pasado solo él conocía. Ahora lo describían como un entrenador fantasma cuyos métodos generaban especulación en toda la comunidad boxística de Chicago. ¿Estás nervioso?, preguntó Maya, con la ansiedad manifestándose en preguntas tranquilizadoras sobre si hemos hecho lo suficiente. Estoy nervioso por cosas que no puedo controlar. Ronin admitió, a juzgar por las lesiones, si podrás acceder a todo lo que hemos trabajado bajo la máxima presión, pero no me preocupa si estás listo.
Estás tan listo como cualquiera podría estarlo. La mañana de Golden Gloves amaneció gris y fría. El clima de Chicago puso a prueba la determinación en lugar de inspirar confianza. Maya había dormido mal, dándole vueltas a las combinaciones practicadas. Pero Ronan esperaba que los grandes peleadores rara vez estuvieran tranquilos antes de las grandes peleas. Estaban controlados, concentrados, listos para canalizar la energía nerviosa en violencia productiva. El pesaje transcurrió sin incidentes, pero la verdadera prueba fue ver a otros peleadores preparándose. No eran compañeros de sparring de gimnasio. Eran campeones regionales que habían dedicado años a alcanzar este nivel. ¿Lo pensaste 2 veces?, preguntó Ronan en voz baja, observando a la oponente de Mer calentar con combinaciones nítidas y potentes. Lisa Lightning Rodríguez había ganado regionalmente 3 veces consecutivas y era considerada la gran favorita. Sin dudas, respondió Maya tensa. Solo reconociendo cuánto trabajo requerirá esto. Ella es todo lo que dijiste. Rápida, fuerte, experimentada, pero era exactamente lo que planeábamos. Su estrategia se basaba en el alcance superior de Maya y sus refinadas habilidades defensivas. En lugar de igualar la agresividad de Rodríguez, Mia usaba el movimiento y el contraataque para frustrar el ritmo y forzar el boxeo táctico, priorizando la técnica sobre el acondicionamiento. Eisen asistió a pesar de las preocupaciones de Ronan por exponerlo a la intensa atmósfera del boxeo competitivo. El niño de 8 años se sentó en primera fila con la camiseta personalizada de Mer. Su entusiasmo contrarrestaba la ansiedad adulta que llenaba la arena. Cuando se mencionó el nombre de Mer, los 3 asaltos se convirtieron en una clase magistral sobre la diferencia entre pelea y boxeo. Rodríguez aplicó presión inmediata, intentando abrumar con un ataque sostenido. Pero Maya estaba preparada. En lugar de responder a la agresión con agresión, se movió, contraatacó, desmantelando sistemáticamente el plan de juego de Rodríguez con una superioridad en el ring. Primero, el asalto estuvo reñido, pero quienes entendían de boxeo vieron el patrón en desarrollo. Rodríguez se esforzaba más por conectar golpes, mientras que Mer encontraba oportunidades con cada vez mayor frecuencia. Ronin practicó sus habilidades defensivas hasta que la automatización le permitió a Mer evitar los peores ataques mientras conectaba golpes limpios y acertados. Para el segundo asalto, el patrón era evidente. El acondicionamiento de Rodríguez, su mayor arma, estaba siendo neutralizado por la superior eficiencia de Mer. En cada intercambio, Mayer daba menos de lo que recibía, obligando a Rodríguez a trabajar mientras creaba oportunidades más fáciles. El último asalto mostró todo lo que Maya aprendió durante su transformación de prometedora amateur a legítima contendiente. En lugar de dejarse llevar, aumentó su rendimiento, demostrando el instinto rematador que requieren los campeones. Cuando sonó la campana, no hubo duda. Maya había ganado de forma decisiva y unánime, consolidándose como una fuerza legítima, validando los métodos de Ronan y demostrando que su conocimiento seguía vigente a pesar de los años de distancia. La celebración se sintió a la vez merecida y surrealista. La alegría de K era contagiosa. La satisfacción de Maya, más profunda, y la emoción de Eisen, pura. Para Ronan, la victoria representaba la prueba de que las habilidades desarrolladas durante su carrera competitiva no se habían perdido, de que el conocimiento aún podía crear campeones. El éxito trajo cambios inesperados. La comunidad boxística abrazó con entusiasmo el éxito de Mer. Los artículos describían a su misterioso entrenador y sus métodos de entrenamiento, que producían una mejora drástica. Las oportunidades de ascenso se materializaban con cada vez mayor frecuencia, pero el éxito también generaba escrutinio, lo que incomodaba a Ronin. Los periodistas querían entrevistas. Otros boxeadores lo buscaban. 3 años de invisibilidad protectora estaban siendo despojados por el logro. Papá, Eisen dijo una noche, ahora en la escuela hablan de ti. Encontraron tus videos de lucha. La señora Johnson te preguntó si hablarías en nuestra clase sobre la perseverancia.
La solicitud representaba exactamente el compromiso público que Ronin había evitado, pero resaltaba cómo su regreso afectó no solo su vida, sino también la infancia de Isen. ¿Qué opinas?, preguntó Ronan, genuinamente curioso por la perspectiva de su hijo sobre la transformación de los cambios. Creo que deberías, respondió Isen después de considerarlo seriamente. No porque seas famoso, sino porque sabes cosas sobre no rendirte que la gente necesita escuchar. Además, tal vez otros niños no se sientan mal por la diferencia de sus padres. La observación reveló la meticulosidad con la que Isen procesó sus inusuales circunstancias, encontrando fuerza en lo que otros podrían ver como limitaciones. La decisión de aceptar compromisos públicos marcó un punto de inflexión en el enfoque de Ronan. En lugar de mantener la separación entre el pasado del luchador y el presente de su padre, comenzó a integrar identidades en algo nuevo, un entrenador cuyos métodos se basaban tanto en la experiencia competitiva como en la comprensión personal de lo que importaba cuando todo estaba en juego. A medida que el éxito de Mer atraía la atención de los promotores profesionales, las conversaciones giraban en torno a contratos y planificación profesional, extendiéndose mucho más allá de las competiciones regionales. Ronan no solo fue entrenador, sino también mentor y asesor. Su experiencia, tanto con el éxito como con el sacrificio, le brindó una perspectiva única. La oferta de promoción de Thompson es generosa, les dijo a Maya y K durante la sesión de estrategia, revisando los contratos, prometiendo una cantidad considerable de dinero por los derechos promocionales exclusivos. Pero generoso no siempre significa inteligente. El boxeo profesional está lleno de boxeadores que firmaron contratos lucrativos que, a la larga, limitaron sus carreras. ¿Qué harías tú?, preguntó Maya, confiando en su criterio. Si tuvieras mi edad, con mis oportunidades, aceptaría un contrato más pequeño y con más control. Tras considerarlo, dijo, construye reputación poco a poco. Mantén la propiedad de las decisiones. Nunca firmes nada que te impida retirarte cuando los costos superen los beneficios. El objetivo no es solo ganar dinero peleando. Es usar la lucha para construir la vida que realmente deseas. A medida que se acercaba el campeonato nacional de Meera y se intensificaba la presión de la competencia de mayor nivel, Ronan aprovechó cada aspecto de su experiencia como boxeador, padre, alguien que aprendió a encontrarle sentido al sacrificio. El boxeo me enseñó que no puedes controlar lo que te sucede, le dijo durante una preparación particularmente difícil, pero siempre puedes controlar cómo respondes. Eso es cierto en el ring y en cualquier otro lugar. 6 meses después, Maya Chen se encontraba en el Madison Square Garden, preparándose para su debut profesional contra la exaspirante al título mundial. El estadio se llenó con 15,000 personas que acudieron a ver a la joven boxeadora cuyo rápido ascenso capturó la atención mundial del boxeo. Para Ronan, la única persona que importaba era Isen, de 8 años, sentado en primera fila con la camiseta del equipo Meera. Los últimos informes médicos de Isen fueron los mejores en 2 años. Su condición se estabilizó, el tratamiento se redujo a niveles de mantenimiento, lo que permitió algo parecido a una infancia normal. El éxito profesional de Mer no solo le proporcionó seguridad financiera, sino también acceso a atención médica especializada, lo que marcó la diferencia entre controlar la enfermedad y potencialmente superarla por completo. La lucha duró 7 asaltos, que terminaron cuando la esquina rival de Mer detuvo la contienda tras una sistemática paliza por parte de alguien cuyas habilidades técnicas se habían forjado en el exigente entorno de entrenamiento de Ronin. La victoria estableció a Mia como una contendiente legítima, a la vez que validó sus métodos de transformación. Para Ronan, la verdadera victoria llegó cuando Mia bajó del ring e inmediatamente buscó a Isen, levantándolo sobre sus hombros en señal de celebración, mientras el Madison Square Garden rugía de aprobación. La imagen capturó algo que trascendía el logro deportivo, hablando de conexiones más profundas, dándole significado al logro. Las ofertas posteriores a la victoria representaron oportunidades inimaginables. Cadenas de televisión, grandes promotores y empresas de equipamiento buscaron acuerdos.
pero quizás la más significativa provino del Comité Olímpico de los Estados Unidos. Impresionado por el desarrollo de Mia, extendió la invitación para entrenar con el equipo nacional con miras a los próximos Juegos Olímpicos. ¿Qué opinas?, le preguntó Maya a Ronan, quien estaba considerando la oportunidad olímpica. ¿Vale la pena posponer oportunidades profesionales por sueños olímpicos? ¿Cuál quieres que sea tu legado?, le preguntó él a cambio. El dinero y los títulos profesionales son importantes, pero no son las únicas medidas de éxito. A veces, los logros más valiosos inspiran a otros a intentar cosas que creían imposibles. Ma eligió el camino olímpico, lo que requirió que todos se comprometieran a varios años más exigentes. Pero la decisión se sintió acertada en formas que trascendían las consideraciones prácticas. Honraba su trayectoria al tiempo que apuntaba hacia logros que justificaban todos los sacrificios. De pie en el gimnasio donde comenzó su historia, viendo a Maya practicar combinaciones que la llevaban hacia la competición olímpica mientras Isen hacía los deberes cerca, Ronan comprendió que había encontrado algo más valioso que el logro individual, una forma de vivir, integrando todos los aspectos de sí mismo en un todo coherente. La fregona y el carrito de limpieza permanecieron en un rincón, recordatorios de donde comenzó este viaje y de la humildad que hizo posible la transformación. Pero también sirvieron como símbolos de cómo la vida podía cambiar por completo. Cuando la habilidad se encontró con la oportunidad, cuando el sacrificio creó espacio para segundas oportunidades y cuando el coraje para ayudar a otros a perseguir sus sueños abrió puertas que parecían estar cerradas para siempre. El fantasma había regresado al cuadrilátero no como un competidor en busca de gloria personal, sino como un guía que ayudaba a otros a encontrar el camino hacia logros que perduraran más allá de cualquier carrera individual. Al elegir regresar a la luz, Roman Hall descubrió que las victorias más profundas a menudo provienen no de lo que logramos para nosotros mismos, sino de lo que hacemos posible para quienes siguen nuestros pasos.